En este video hablaremos de la anatomía del útero. Es un órgano hueco de paredes gruesas y contráctiles destinado a contener el óvulo fecundado durante su evolución y a expulsarlo cuando alcanza su desarrollo completo. Tiene forma de cono truncado aplanado de anterior a posterior, cuyo vértice se orienta inferiormente en relación al orificio superior de la vagina. Respecto a sus dimensiones, varían según se trate de una mujer nulípara o multípara. En mujeres nulíparas mide aproximadamente 7.5 centímetros de longitud, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. En multíparas mide aproximadamente 8 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Presenta inferior a su parte media una estrechez circular denominada istmo del útero, que divide este órgano en dos partes, una superior llamada cuerpo y otra inferior que constituye el cuello, los cuales describiré brevemente de manera individual. El cuerpo es triangular. La base de este triángulo se orienta superiormente y su vértice corresponde al istmo del útero. Esta cara está cubierta en toda su extensión por peritoneo que le da un aspecto liso y uniforme. El cuello es un poco más estrecho que el cuerpo. Tiene forma de cilindro o barril con un estrechamiento en su parte media. La vagina se inserta en el contorno del cuello y lo divide en tres segmentos de los cuales hablaremos más adelante. Respecto a su dirección, el eje del cuerpo y el eje del cuello forman un ángulo abierto de aproximadamente 140 a 170 grados hacia adelante en dirección a la sínfisis del pubis. El vértice de este ángulo es el punto central del útero, que corresponde al punto de mayor fijación de dicho órgano. De manera general, se dice que el útero está en anteflexión y en anteversión. La flexión es la inclinación del cuerpo sobre el cuello. En la anteflexión, el cuerpo se inclina anteriormente sobre el cuello, formando un ángulo entre 100 y 120 grados. Por otro lado, la versión es el ángulo que forma el cuello uterino con la vagina, de forma que si es hacia adelante o hacia atrás, podemos hablar de anteversión o retroversión respectivamente. En esta imagen podemos ver las variantes más frecuentes tanto de la flexión como de la versión. Ahora hablaremos de su configuración externa. Debido a su forma triangular, se pueden distinguir dos caras, tres bordes y tres ángulos. Primeramente hablaremos de las caras. Tiene una cara anterior o vesical, la cual es convexa, lisa y está recubierta por peritoneo, el cual desciende hasta el istmo, donde se adosa la vejiga y forma el fondo de saco vesicouterino. Por medio de este fondo de saco, el cuerpo del útero descansa sobre la cara posterior de la vejiga. Su cara posterior o intestinal es convexa, totalmente cubierta por peritoneo y desciende hasta la cara posterior de la vagina. La serosa se refleja de inmediato sobre el recto y constituye el fondo de saco rectouterino. Por lo tanto, para describir sus relaciones, podemos decir que el útero en su cara anterior se relaciona con la vejiga, en su cara posterior con el recto y con el fondo de saco de Douglas. Como ya lo mencionamos, en el útero podemos encontrar tres bordes, uno superior y dos laterales. Los bordes laterales son anchos y redondeados. Están en relación con los ligamentos anchos del útero que se extienden a cada lado desde este órgano hasta la pared lateral de la pelvis. Su importancia radica es que a lo largo de estos bordes discurren los vasos uterinos. El fondo del útero representa el borde superior, el cual se encuentra tapizado por peritoneo y entra en contacto con el colon sigmoides. Es grueso de anterior a posterior y es ligeramente cóncavo en niñas, suavemente convexo en nulíparas y claramente convexo en multíparas. Respecto a sus ángulos, los ángulos laterales corresponden a los cuernos del útero y tienen continuidad con el istmo de la trompa. De cada uno de ellos parten el ligamento redondo del útero y el ligamento propio del ovario, mientras que el ángulo inferior se continúa con el istmo del útero. Ahora hablaremos un poco más a profundidad acerca del cuello. Sus caras anteriores y posteriores son convexas, sus bordes laterales son gruesos y redondeados, y como ya lo mencionamos, la inserción de la vagina lo divide en tres partes,
una porción supravaginal, una porción vaginal y una porción intravaginal. La porción supravaginal tiene una cara anterior, una cara posterior y unos bordes laterales. La cara anterior se une con la cara posterior-inferior de la vejiga por medio de un tejido celular poco denso que permite separar fácilmente ambos órganos. La cara posterior corresponde al fondo de saco recto uterino y al recto. Respecto a sus bordes laterales, el borde superior se encuentra en relación con los ligamentos anchos y el borde medio e inferior se encuentran en relación con el tejido conectivo y muscular liso del espacio pelvis-rectal superior, en el cual la arteria uterina cruza el uréter pasando anteriormente a él, aproximadamente a 1.5 centímetros en sentido lateral al cuello del útero y ligeramente inferior al istmo. La porción vaginal representa la unión del cuello con la vagina, mientras que la porción intravaginal constituye el hocico de Tenca o el orificio cervical externo, el cual divide el cuello en dos mitades o labios, uno anterior y uno posterior. Esta porción se encuentra separada de la pared vaginal por el fornix, que tiene dos porciones, una porción anterior y una porción posterior, siendo esta última la más profunda y se corresponde posteriormente con el fondo de saco recto uterino. Hablaremos de la configuración interna o de la cavidad uterina. Esta cavidad, estrecha y virtual, se continúa superiormente con las trompas e inferiormente con la vagina. Al igual que en la configuración externa, el istmo divide dicha cavidad en dos partes, la cavidad del cuerpo y la cavidad del cuello. La cavidad del cuerpo es lisa y triangular. Sus dos paredes, anterior y posterior, se adosan una a la otra. La base de este triángulo corresponde al fondo del útero. En los cuernos uterinos se encuentran los orificios de las trompas y el ángulo inferior comunica con la cavidad del cuello por medio del estrechamiento ístmico. La cavidad del cuello es fusiforme y presenta una eminencia longitudinal media sobre la que se implantan los pliegues palmeados. Esta cavidad tiene dos orificios, uno superior o interno, encargado de cerrar por debajo la cavidad uterina para aislarla de la cavidad vaginal, y otro orificio inferior o externo. Respecto a su estructura, el útero está compuesto por tres capas, una capa serosa también llamada perimetrio, una capa muscular o miometrio y una capa mucosa o endometrio. El perimetrio tapiza la cara superior de la vejiga y recubre enseguida la cara vesical del cuerpo, el fondo y la cara intestinal. Antes de reflejarse sobre el recto, desciende por la cara posterior de la vagina, a la que reviste en su parte más alta a lo largo de unos 2 centímetros. Posteriormente, este perimetrio se adhiere estrechamente al fondo del útero y a las caras vesical e intestinal del cuerpo. Continuando con la capa muscular, las fibras del miometrio tienen una disposición diferente en el cuerpo y en el cuello. Las fibras en el cuerpo son fibras lisas dispuestas en tres capas, una externa que es muy delgada y tiene fibras longitudinales, una capa media muy gruesa llamada placa plexiforme, caracterizada por fibras entrecruzadas en todos los sentidos, y por último una capa interna de fibras circulares. La disposición muscular en el cuello tiene la característica de ser un músculo menos grueso, con una capa media de fibras circulares rodeadas de algunos fascículos longitudinales. Por último, el endometrio se define como una capa delgada y friable adherida al miometrio, la cual recubre regularmente la superficie interior del órgano. Por arriba del nivel de las trompas se continúa con la mucosa de estos conductos y a nivel del orificio cervical externo se extiende regularmente por el hocico de Tenca. Este igualmente difiere en aspecto respecto si se trata del endometrio del cuerpo o del cuello. A continuación, hablaremos de los medios de fijación del útero. Este órgano se fija a las paredes de la pelvis por medio de tres pares de ligamentos, los ligamentos laterales o anchos, los ligamentos anteriores o redondos y los ligamentos posteriores o uterosacros, así como los ligamentos cardinales, también llamados ligamentos cervicales transversos o de McEnroe. Son la porción más densa del ligamento ancho y están formados por tejido conectivo que se adhiere fuertemente a la porción supravaginal del cérvix.
Dentro de su base recorren los vasos uterinos y el uréter. Además, son un punto de referencia para la realización de cerclajes cervicales. Comenzaremos a describir los ligamentos anchos. El ligamento ancho está formado por hojas peritoneales que cubren la cara anterior y posterior del cuerpo del útero, las cuales se adhieren entre sí, partiendo de los bordes laterales de dicho órgano hasta las paredes laterales de la cavidad pélvica. Forman junto con el útero un tabique transversal que divide el peritoneo en dos compartimientos, uno anterior o vesical y uno posterior o rectal. La parte superior del ligamento ancho solo está tensa en su parte interna y en la proximidad del cuerno uterino. Su segmento externo es flácido y muy móvil, por lo que permite al pabellón tubárico reclinarse hacia la cara posterior del ovario, constituyendo el meso de los anexos, así formando el mesosalpinx para la trompa y el mesovario para el ovario. Las dos hojas peritoneales se separan entre sí en el suelo pélvico, formando el mesometrio o parametrio de Virchow. Al ligamento ancho se le describen tres cordones o aletas que divergen a partir del cuerno uterino. La aleta anterior está formada por el ligamento redondo, la aleta superior por las trompas y el mesosalpinx, y la aleta posterior está representada por el ligamento útero-ovárico, el ovario y el ligamento tubo-ovárico. Los ligamentos redondos son cordones compuestos por tejido conectivo y muscular liso. Se extienden desde los cuernos del útero hasta las regiones inguinal y púbica. En su trayecto a la región inguinal, cruzan los vasos y nervios obturadores aplicados sobre la fascia pélvica y los vasos ilíacos externos. Pasan superiormente al asa de la arteria epigástrica inferior en su origen y penetran el conducto inguinal, el cual recorre en toda su longitud. Posteriormente emerge del conducto inguinal por el anillo inguinal superficial y se divide en numerosos fascículos que terminan en el tejido célulo-adiposo del monte de Venus y de los labios mayores. Este ligamento es el análogo del conducto deferente masculino. Por último, los ligamentos uterosacros son fascículos conjuntivos y musculares lisos que nacen de la cara posterior del cuello del útero a ambos lados de la línea media. Se dirigen superior y posteriormente rodeando las caras laterales del recto y terminan en la cara anterior del sacro entre S2 y S3. En su trayecto anteroposterior describen una curva de concavidad interna que limita lateralmente el fondo de saco rectouterino. Contienen en su espesor, mezclados con las fibras conjuntivas y musculares lisas, una parte del plexo hipogástrico inferior, lo que le confiere gran sensibilidad. Estos ligamentos se unen posteriormente al cuello del útero por medio de un gran repliegue transversal denominado rodete uterino. En su conjunto, estos pliegues describen una forma en herradura cuya concavidad posterior abraza la prominencia del recto. A continuación, hablaremos de los elementos vasculares y nerviosos del útero. Este órgano recibe su irrigación mediante tres arterias: la uterina, la útero-ovárica y la arteria del ligamento redondo, siendo la arteria uterina la de mayor relevancia. Esta arteria nace de la arteria hipogástrica por un tronco común con la arteria umbilical. En su origen, está sobre la pared lateral de la pelvis, 3 centímetros por debajo de los vasos ilíacos externos. En este punto, la arteria uterina se encuentra lateral al uréter. Poco antes de llegar al piso pélvico, hace un giro tomando una trayectoria transversa, cruzando por delante del uréter a 2 centímetros del borde lateral del cuello. Inmediatamente después de este entrecruzamiento, la arteria cambia de dirección y se acoda, formando el callado de la arteria uterina, dando a este nivel ramas cervicovaginales que van a irrigar el cuello y el tercio superior de la vagina. Después del callado, el tronco continúa hacia el fondo uterino donde nacen las ramas fúndicas. La arteria uterina continúa su recorrido ascendente del útero hacia la trompa de Falopio, dando en este punto la arteria tubárica interna, la cual se anastomosa con la arteria tubárica externa, que es rama de la arteria ovárica. En su trayecto, antes de llegar al cuello, la arteria uterina proporciona ramas vésico-vaginales que irrigan la vejiga y la vagina, arterias uretrales que nacen en el entrecruzamiento
y una arteria cérvico-vaginal destinada a la parte inferior del cuello y a la pared anterolateral de la vagina. Otro aspecto importante es que la arteria uterina al alcanzar el istmo da unas ramas arcuatas que recorren el útero en dirección transversal. Las ramas arcuatas se dividen a su vez en ramas que van al endometrio y otras que van al miometrio. Las ramas que se dirigen hacia el endometrio dan dos tipos de ramificaciones, unas que van a la capa basal que se llaman arterias basales y otras que van hacia la capa funcional superficial del endometrio llamadas ramas helicoidales o arterias espirales. Estas últimas son las que se modifican con los cambios hormonales del ciclo menstrual. Las venas uterinas nacen del cuerpo en número considerable y terminan en dos troncos venosos que siguen cada borde del útero, uno cerca de la cara anterior y otro cerca de la cara posterior. Estas venas vierten en los densos plexos uterinos situados a los lados del útero. Estos plexos se encuentran anastomosados superiormente con las venas ováricas, los cuales vierten en los troncos ilíacos internos. Respecto al drenaje linfático, existe una red linfática superficial subserosa y una profunda intramiometrial. Los linfáticos del fondo drenan a los linfonodos aórticos laterales y preaórticos. Los vasos linfáticos del cuerpo drenan a los linfonodos ilíacos internos y los del cuello a los linfonodos ilíacos externos, internos y presacros. La inervación es mediante los plexos uterovaginales provenientes del ganglio hipogástrico inferior. Aquí termina este video donde describimos de manera resumida la anatomía del útero. Muchas gracias.